Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. En esta bonita mañana de sábado, aquí estamos nuevamente estudiando el libro de Mateo, conociendo a Jesús y estamos leyendo ya el capítulo 27 y vamos a hablar acerca de la crucifixión de Jesús. Habíamos leído que Jesús fue sentenciado a muerte y fue interrogado por Pilato. La muerte de Judas, estamos hablando de Jesús ante Pilato. En muchas veces Jesús dijo que él resucitaría y vamos a empezar por la lectura de Mateo 27. Y damos gracias al Señor y un saludo a todas las iglesias de casa de oración. Un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo que luchan, que tienen una batalla por delante porque no es fácil ser cristiano. Muchos dicen, es bien fácil ser cristiano, sí, pero al ver tantos problemas, pues la verdad necesitamos a Jesús en nuestra vida para que nos fortalezca, nos dé de su gracia, que nos baste su bondad, su gracia para soportar todas esas cosas que vivimos hoy en día, porque hay mucha enfermedad, hay mucha dolencia, hay mucha maldad, y tenemos que confiar siempre en Jesús y estar siempre disfrutando de la paz que Él nos da, de la confianza que tenemos en su palabra para seguir adelante. Saludamos a todos los hermanos en Cristo y sabemos que dentro de la iglesia está la cizaña, está el trigo y la cizaña y que aún así todos crecemos sabiendo el pago que el Señor le va a dar a cada uno según sus obras. Y vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias al Señor por la vida de muchos y que muchos escuchen los mensajes del Evangelio, porque es lo más importante el Evangelio. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos por el tiempo que te damos, Señor, en este momento para la enseñanza. Señor, enséñanos con tu poder, con la palabra de tu Espíritu y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Llena, Señor, los corazones de tu gracia y de los cristianos, fortalécelos y levántalos, Señor, y hazlos de los que no te conocen, Señor, que se arrepientan y que vengan a tus pies, Señor. Es lo que queremos hacer para agradarte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Toma este tiempo, Señor, en tus manos y úsanos, Señor. Y gracias por nuestras familias. Gracias por los cristianos que llevan el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo. Amén. Muy bien, entonces aquí estamos listos. Vamos a empezar a leer Mateo 27 acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Esto va a ser muy... Tengo unas cosas aquí que encontré bien tremendas. Y vamos a leer la crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, o sea, estamos hablando de que fue sentenciado a muerte y luego fue golpeado Jesús, fue azotado y le pusieron una corona de espinas y lo presentaron ante todo el pueblo de Jerusalén, y los escribas y sacerdotes le dijeron, aquí tu rey, ahí está tu rey. Entonces, ya lo condenaron, lo interrogaron, entonces ya fue ahí acusado. Entonces, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Aquí está una situación. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Este es un momento donde él tenía sed. Vamos a marcar eso. Cuando le hubieron crucificado, o sea, ya lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo que dijo el profeta.
lo que fue dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y aquí nos vamos a ir a ese versículo donde, donde dice el Salmo 22, donde dice en el 22:18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Miren cómo está la profecía. En el Salmo 21:18, ahí lo dijo Jesús, lo dijo el escritor, lo que había dicho. Se cumplió la palabra del Señor. Entonces, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Miren lo que sucedía mientras le injuriaban. Nos regresamos al 22 de los Salmos y dice en el 22:7. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Fíjense lo que sabían. Ellos, los fariseos, escribas, ellos habían oído que una voz se había oído cuando Jesús fue bautizado, que dijo Dios: en él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y miren lo que dicen los religiosos. Ah, miren, y es la profecía, puesto que en él se complacía. Es una forma de hablar que de antemano, desde hace muchos años, Dios ya sabía lo que ellos iban a decir, lo que ellos le iban a hacer a Jesús. El Padre sabía eso. Entonces ellos decían: líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, desde antes ya sabían ellos, en él se complacía. Y sucedió así. En la realidad, cuando crucificaron a Jesús, ellos meneaban sus cabezas. Entonces le injuriaban y meneando la cabeza decían eso: sálvele él, en él se complacía. Fíjense, en él se complacía, burlándose. Ah, está escrito que en él se va a complacer el Señor. Ah, mira, él dice eso. Ah, pues que se complazca en él. O sea, qué terribles palabras. Entonces, ellos meneaban la cabeza y le injuriaban y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Miren las palabras tan crueles, el desprecio. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. En estas palabras yo he oído ver a muchos hombres publicar sus videos en YouTube. Hay un hombre que dice él que según él es bien religioso, o según es estudioso de la Biblia, y según eso comparte la Biblia. Pero no sé cuáles sean sus intenciones, pero nosotros sabemos que Dios le va a dar su pago, porque él dice que ¿por qué no se bajó Jesús? Él dice: si él era el Hijo de Dios, ¿por qué no se bajó y les demostró? Entonces dije: pues este hombre, si se baja Jesús, no hay salvación. Si Jesús se muestra tal como es, no hay salvación, no existiría el perdón, no existiría la resurrección, no existiría nada de las promesas de Dios. Y este hombre habla de una manera para que dude la gente, para que la gente cambie de opinión, para que no crea la verdadera fe. ¿Qué fe está poniendo ese hombre que dice tal cosa? Que si Jesús hubiera bajado de la cruz, hubiera demostrado que Él era Dios. Fíjense, dice esas cosas. Dice él que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, que es Dios mismo, si Él hubiera dicho: voy a bajar de la cruz, y si Él lo hubiera hecho, entonces toda la gente iba a creer. ¿Ustedes creen eso?
Entonces ya en vano sería haber predicado la fe, en vano sería que Dios enviara discípulos a predicar el Evangelio. No existiría entonces la gran comisión de predicar el Evangelio para nosotros, porque el mensaje sería, Jesucristo resucitó. Ese es el mensaje, Cristo resucitó. No, hay muchos hombres que se creen inteligentes, pero de inteligente no tienen nada, porque dice Jesús, dice Dios ahí en su palabra, dice que el hombre se cree sabio en su propia opinión y aparte de eso, bueno, algo pasó, ¿eh? Se fue la conexión del internet por un momento, pero aquí estamos. Ay, un terremoto. Es que moví porque dice que mueva porque no hay conexión. Pero aquí vamos a ponerlo bien. A ver, vamos a poner esta cosa aquí para que se atore y ya tengamos más opción. Aquí vamos a ver entonces Mateo 27 de lo que estamos leyendo. Entonces, ellos decían, a otro salvó, y asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Muchas gentes toman la Biblia y se equivocan y dicen, si desciende de la cruz, vamos a creer en él. Pero como no descendió de la cruz, o sea, mucha gente no cree en él, mucha gente es fetichista, mucha gente toma a Jesús como otro Dios más. Entonces le decían, confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Fíjense las palabras tan crudas que dicen aquí. Confió en Dios. Jesús confió en Dios y ellos se burlaban diciendo, mira, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Imagina, Dios te ama, Dios te amó, Dios te quiere a ti. Por eso envió a su hijo a morir en la cruz. Y estos hombres insensatos, blasfemando con sus palabras, dicen, líbrele Dios si le quiere. O sea, ¿qué están diciendo? Que en verdad Dios no amaba a su hijo, que lo tuvo que entregar en una cruz. Por eso la gente no entiende muchas veces por qué mueren niños, por qué las tragedias. ¿A dónde estaba Dios? Dicen muchas veces. Ahí estaba Dios viendo, pero es como la mujer que se mató a su hijo cuando robó un carro, que enojada dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo? Ahí estaba Dios, pero tu hijo andaba en malos pasos, andaba de ratero. Lo que siembras cosechas, te va a ir mal. Y si pierdes la vida es por tu inteligencia. Entonces dice, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y en verdad es el hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban ahí, que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, fíjense, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Dios estaba hablando con su padre y le decía, ¿por qué me has abandonado? Dios no abandonó a su hijo. ¿Qué oró Jesús? Padre, ¿hay alguna manera que sea diferente? Que pase de mí, que pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la voluntad de Dios. Y Jesús sentía el abandono de su Padre porque Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. ¿Por qué me has desamparado? Entonces nosotros pensaron, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este.
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, se le dio de beber otra vez. Ahora le dio vinagre a beber. Al principio leímos que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Al principio, la amargura que Dios estaba viviendo, el trago amargo, la copa que estaba bebiendo. En alguna parte de la Biblia dice que esta copa también la vamos a beber nosotros. Y todas las naciones van a beber la copa de la ira de Dios. Entonces, pero los otros decían, deja, o sea, cuando le estaba dando el vinagre, deja, veamos si viene Elías a librarle, veamos a ver si viene Elías, así como se fue Elías en un torbellino cuando lo llevaron los carros de fuego, a ver si viene Elías y viene a librarle, hasta ese grado. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Jesús entregó su espíritu. Aquí hay una situación que Jesús habló antes de morir al Padre. Tenía una plática más extensa con su Padre cuando estaba él ahí entregando su vida en la cruz. Entonces, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y todos los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Este es algo misterioso porque resucitaron junto con Cristo y se aparecieron a muchos. Después de que se aparecieron, se fueron. Esto es algo impresionante. El poder de Dios manifestado. Porque dice, y saliendo de los sepulcros, habla de, en, polifacéticamente, habla de muchos. Después de él, dice, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, o sea, María la madre de José y de José, José de Arimatea, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hay muchas personas que piensan que María Magdalena era una ramera, ¿no? De ella sacó el Señor 7 demonios. Y ahí inventan cosas. Entonces, vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, ya ven, llamado José. Aquí está José, que estaba con las Marías, decimos, que también había sido discípulo de Jesús, porque seguían a Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Denle el cuerpo. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. O sea, él tenía un sepulcro. Dice, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea, lo sepultaron. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahí se quedaron. Pero mientras sucedía esto,
había algo al día siguiente, que es después de la preparación. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, la sellaron y ahí estaban, custodiando la, la gran piedra que estaba sellando el sepulcro de Jesús. Pero vamos a leer algo muy interesante, amigos. Vamos a leer unos versículos tremendos que vamos a empezar a leer conforme a la lectura que leímos. Ya leímos el Salmo 22:18, leímos, por ejemplo, el Salmo 22:7, y ahora vamos a leer el Salmo 109:25. 109:25, fíjense lo que dice. Cuando dice aquí Jesús: yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos, en Mateo dice, y los que pasaban al verle crucificado le injuriaban, meneando la cabeza. La profecía hablaba de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces se burlaron de él. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Mateo 26:61. Vamos a leer uno atrás. 26:61. Miren lo que dice. Y no lo hallaron. O sea, estaban buscando de qué acusarle. Y no hallaron acusación, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y sabíamos que Dios no estaba hablando del templo. Él estaba hablando de su propio cuerpo. Vamos a leer Salmo 22:8. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, habían dicho, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Salmos 22:8. Miren lo que dice. 22:8. Se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Miren que burla de lo que estaban haciendo. No, eso es impresionante, amigos. Vamos a leer el Salmo 69:21. Miren lo que dice. El 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto dice el Salmo 69:21. Y en Mateo dice que le dieron 2 veces, y primero le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y después, cuando él estaba hablando en la cruz, le empaparon una esponja con vinagre y la ponieron en una caña y le dieron a beber. ¿Qué profecías del Hijo de Dios? Entonces, les voy a recomendar que lean todo Éxodo 26, que habla acerca del templo que reconstruyó Moisés, porque
Aquí habla acerca del velo que se rasgó. En Éxodo habla del modelo que le dijo el Señor a Moisés que construyera, que era el velo del templo y y todo lo que era el lugar santísimo, todos los utensilios donde iba a estar el Señor aquí en la tierra manifestando su gloria. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Esta situación que sucedió cuando la tierra tembló y se rasgó el velo es una situación que Dios en ese momento derramaría su gracia, la gracia de Dios derramada para toda la humanidad, para que todo aquel que creyera en el Hijo de Dios sea salvo por medio de Jesús, por medio de Él. Entonces, la gracia se derramó, amigos, que partió el velo del templo, donde ahora tenemos libre entrada, podemos entrar hasta el lugar santísimo por, por la muerte de Jesús. Podemos entrar ante la presencia de Dios en la oración, podemos entrar y decirle, Señor, aquí estoy. Es un peligro, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que a veces nos presentamos delante de Dios y seguimos siendo pecadores, pero hay unos que pecan deliberadamente y, y, y pues la verdad, pues, ¿cómo podemos decir que somos cristianos cuando dice Pedro que debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir? Que la palabra de Dios transforma nuestras vidas cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos, cuando nuestra vida ha sido transformada por la palabra de Dios. Entonces tenemos entrada al lugar santísimo y nadie no ha visto a Dios, porque si lo viéramos, seríamos desintegrados, amigos. Entonces nosotros tenemos que saber que el velo se rasgó para que nosotros pudiéramos entrar ante el trono de Dios y en oración poder decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor, te necesito para cantar alabanzas, traer las ofrendas de sacrificio que el Señor pide, las alabanzas. Dios no quiere que hagas nada fuera de lo normal. Dios quiere que tú obedezcas su palabra y que hagas lo que Dios te pide, no más. Por eso dice que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ese es el consejo. Y respecto al sepulcro de Jesús, vamos a seguir leyendo en, en otro, en otro capítulo de la resurrección de Cristo, porque Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a resucitar, y le dijo, muchas veces lo dijo. Vamos a leer Marcos 15, 21 al 41, la crucifixión de Jesús. Marcos 15, para que vean ustedes. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Jesús fue ayudado. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría, qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Fíjense, la hora tercera. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Cuando yo le digo a la gente que yo creo en el Dios de Israel, estamos hablando que nosotros creemos en el Rey de los Judíos. Dios es judío. Bueno, hablando, Jesús es judío. Y la gente a veces odia al pueblo de Israel. La salvación viene de los judíos,
Por eso nosotros los cristianos debemos de orar por la paz de Jerusalén, debemos de ver, porque ellos permanecen en incredulidad mientras nosotros estamos en fe. Gracias a que ellos despreciaron a Jesús, nosotros obtuvimos la salvación. Dios hizo todo lo debido para salvar a la humanidad. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Ya ven en el capítulo anterior cómo leímos Isaías 53 del siervo del Señor. Y los que pasaban la injuriaban meneando la cabeza diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Está diciendo, ah, tú que, mira este templo tan hermoso, mira. Y el Señor dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Y le gritaban, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Ja, 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 ja. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Fíjate, ver y creer. Hay mucha gente que quiere ver para creer. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿cuándo va a venir Jesús? Dime la fecha. No sé. Ah, está. Ya se va a acabar el mundo, amigo. Ah, ¿cuándo? No, pues no sé. Ah, y no creen. Quieren ver para creer, pero aún viendo los cambios climáticos, viendo la pandemia, viendo la guerra de Rusia, y dicen, no, el mundo no se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar, amigo. Dios va a borrar de la tierra a todos los hombres pecadores. Entonces se burlaban de él. También los que estaban crucificados con Jesús le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fíjense, era la hora tercera. Aquí tenemos el tiempo. Era la hora tercera. Aquí subraye usted, estamos leyendo Marcos 15, la crucifixión de Jesús del 21 hasta el 41. Y miren, era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces, en la hora sexta empezó a haber tiniebla. Y hasta la hora novena, aquí dices, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense, en hebreo, Dios es Elohim. Elohim, Dios. Pero a veces yo me preguntaba si Dios le decía Elohim, pero él le decía Elohim. O sea, ya habla de una conjugación donde él decía, Dios mío, mi Dios. Dios es Elohim, el Dios de dioses, el Dios verdadero. No hay Dios como Elohim, como el Señor. Entonces, él decía Lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras traducciones he visto que unos dicen, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, mira, llama a Elías. O sea, no oían bien. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Bueno, aquí está la situación. Llega uno, moja una esponja y se la va a poner y llega otro. Déjalo, no. Deja. Veamos si viene Elías a bajarle. Viene Elías a bajarle.
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Usted se puede imaginar dando una gran voz. ¡Ah! Y dijo, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, había expirado. Así, dice, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, José de Arimatea, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. O sea, había más personas. Entonces, José de Arimatea seguía a Jesús, y él va a ser muy importante. Entonces, vamos a leer el otro capítulo que es Lucas 23. Lucas 23. Leemos los capítulos paralelos de, de los evangelios para ver las diferentes formas para enlazar toda la historia. Jesús 23. La crucifixión y muerte de Jesús. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Qué se hará? Dice, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando Jesús le habla a las mujeres, hay muchos que a veces sabemos de las cosas de Jesús y a veces nos lamentamos y lloramos. Ay, Jesús, moriste bien feo, bien horrible. Pero Jesús nos dice a todos, a la humanidad, nos dice escrito, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos que están descarriados, que andan en las drogas. La gente no sabe hacer con sus hijos, a las personas les han metido ideas de, ay, no le pegues al niño, no lo corrijas, a los niños se les habla, oigan, a los grandes también se les hablan y no entienden. No, pues, los necios no van a entender. Y si tú dejas que tu hijo se haga necio, no, cuando sea grande, si no lo pueden dominar ahorita, al niño, no lo pueden corregir, menos de grande, amigos. Su hijo los va a golpear. Entonces llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Vean todas las palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Biblia dice que solamente hay uno que intercede por nosotros, los seres humanos. Es Jesús. Pero muchos dicen, ay, también María intercede por nosotros. María no intercede por nosotros, amigos. María es una humana como usted y como yo. Cristo es Dios hecho hombre. Esa es la diferencia. Y el único que está delante del Padre es Jesús, que intercede por nosotros. No intercede nadie, amigos. Es más, miren, les he dicho, en el infierno hay mucha gente que está orando por, por sus hijos, por usted, que vive, que no se arrepiente.
¿Por qué en el infierno están orando? Porque no quieren ellos ya que usted vaya a ese lugar. Y un día se lo voy a leer así, como, ¿cómo es esto? Ahí en Lucas 16. Entonces Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y usted piensa, yo soy inteligente, soy capaz, tengo mi título de la universidad, soy ingeniero, soy arquitecto, soy esto, soy doctor. ¿Y qué? Usted no entiende las cosas de Dios. ¿De qué se jacta de ser inteligentes y cuando le hablan de Dios no entiende? Y es religioso. No, hay que ir a la iglesia. No, sí, el Señor. Pero usted no entiende. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre, o sea, le dieron otra vez vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, sálvanos, decía. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos. Dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal le hizo. Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué hemos hecho? Demasiado tarde, amigos. Hay mucha gente que no se quiere arrepentir. Y se van a arrepentir, pero demasiado tarde. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Pero todos los conocidos. Este programa se llama Conociendo a Jesús. Conoce a Jesús. Si tú no conoces a Jesús con una relación real, personal, Jesús, mi Señor, que tú ames su palabra, que tú la leas, la escudriñes, que no seas religioso, que vayas al templo nada más a oír y luego sales y vivas como el hijo del diablo. ¿De qué te sirve ir a la iglesia? No pierdas el tiempo. Mejor quédate en tu casa. Si no vas a seguir a Jesús, si no vas a obedecer, olvídate, porque si sabes de estas cosas, recibirás mayor condenación. Todas estas cosas están terribles, amigos. Vamos a leer el libro de Juan 19. Juan 19. Miren lo que dice Juan 19. La crucifixión y muerte de Jesús. Todos los acontecimientos que sucedieron en ese día. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y sabemos que ahí no pudo más, vieron que tal vez lo apresuraban. Ahí tomaron a Simón, y Simón le ayudó a llevar la cruz. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Por qué en medio? Porque Él es el que nosotros tenemos que mirar.
Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino él dijo: soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato, dijo: lo que he escrito, lo que es escrito ahí está. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, entre ellos repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Fíjense, estaba la hermana de su madre y su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús no habla, no dice nada de que adoren a mi madre, no está diciendo nada de eso, está encargando al discípulo a su madre, a Miriam. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Y ahí es cuando mojaron la esponja, cuando estaba hablando: Elí, Elí, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos prepararon el vinagre, en el vinagre empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, inclinó su espíritu. Sabiendo estas cosas, sabemos que él gritó. Él dio una exclamación grande y entregó el espíritu. O sea, hay muchos acontecimientos que sucedieron y tenemos que mezclarlos para que nosotros veamos qué es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de reposo, era Shabbat, era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y asimismo al otro, que había sido crucificado con Cristo, con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Hay muchos versículos que podemos leer, que estamos diciendo que Jesús dijo que él iba a resucitar. Entonces tenemos nosotros que estar siempre listos, amigos. Y para terminar, esto que vemos de la crucifixión de Cristo, todos los acontecimientos están en el Salmo 22. Muchos le llaman, es un salmo mesiánico. Y miren lo que dicen. Leímos todos, recuerden todo lo que leímos. Todo lo que dijo Jesús.
Y empieza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es, esto quiere decir que esta es la plática que tuvo Jesús en la crucifixión. Él estaba diciendo al Padre, a Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Tan lejos de mi salvación. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque los fuertes toros de Basán me han cercado. Dominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá su corazón para siempre. Se acordará y se volverá al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él regirá a las naciones. Jesús, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación, hasta la última generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y estamos anunciando, Él hizo esto. Él murió en la cruz. Y nosotros seguimos siendo miserables. Toda la humanidad. Dicen que tienen fe. Y tienen una fe ciega, una fe equivocada, creyendo en ídolos. Han tomado las palabras de la Biblia para hacer sus negocios, hacer sus religiones. Y no es así. Por eso nosotros debemos de predicar el verdadero evangelio de la gracia de Jesús. Predicar y hablarle a la gente, arrepiéntete. El evangelio confronta al pecador con su pecado. ¿Sabes qué? Una cosa sí dice la Biblia, eres pecador. Y si tú no te arrepientes, Dios pagará tu osadía. Hermanos, amigos, aquí estamos, enseñándoles lo poquito que sabemos. Tratamos de entender. Le pedimos a Dios sabiduría en todo tiempo, discernimiento, y anhelamos de veras hacer su voluntad, aunque es difícil, porque a veces vemos que no pasa nada, pero usted haga la voluntad de Dios. Usted ore por los enfermos. Si estos no oran, pues llegará el momento en que serán sanados. Todo es cuestión de Dios. Todo es la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad. En nuestra voluntad queremos que sean sanos muchos. Bástense en la gracia del Señor y háblenle. Tienes que arrepentirte. Miren, estaba yo en el hospital y una señora me vio orando. Me operaron a mí. Y me vio orando por todos los que estaban ahí operados. Entonces ella me habló y me dijo, oiga señor, venga para acá, yo veo que usted está orando. No ha venido el capellán aquí del hospital a orar a dar los santos óleos, decía ella. Decía, pero yo veo que usted
habla mucho de Dios y este, entonces no me acuerdo bien si era su esposo o era su papá. Entonces, dijo él, ¿puede orar por mi papá? Era su papá. Entonces, este, me di cuenta que ese hombre era el hombre que todas las noches gritaba porque tenía cáncer terminal y era un dolor impresionante, amigos. Mas ella me dijo, oiga, ¿puede orar por mi papá? Sí. Y entonces yo vi ahí unas imágenes y yo le dije, para empezar, tengo que decir, a Dios no le agradan las imágenes. Tenía la imagen del Papa y otra imagen ahí. Le dije, a Dios no le agrada eso. Pero yo voy a orar conforme a la palabra de Dios. Y yo oré por el hombre. Entonces, ya oré por él y todo. Y me vieron los doctores que yo ya andaba para acá y para allá. Y me dijeron, usted ya está bien, puede irse, órale, vámonos. Y me echaron fuera del hospital. Ya me mandaron para la casa. Después de 3 días de haberme operado. Entonces ese día, se me tapó el catéter. Se me tapó y no podía orinar, pues no podía orinar y sentía bien feo. Entonces me regresé al hospital al otro día a que me lo revisaran, qué pasó. No, pues ya no estaba el señor ese. Entonces yo pregunté que qué había pasado con ese señor, a los que, hola, ¿cómo estás? Me saludaban todos los enfermos y me decía otro, ora por mí, porque tengo miedo, me van a operar, y oré. Entonces yo pregunté por ese hombre y me dijeron que ese hombre, que después de que yo había orado, el hombre murió. Y la oración, imagínense la oración de poder de Dios, no de mí, del poder de Dios, que yo dije, Señor, perdona sus pecados, sánalo. Y el Señor lo sanó. Y la gente dice, pero es que se murió, pero está sano. Y ahorita él no va a sufrir, no va a tener ninguna enfermedad. Él está, si está con el Señor, está gozando, porque la Biblia dice que nosotros oremos por las personas. La persona, para empezar, no podía ni hablar. Él gritaba de dolor. Entonces yo oré conforme a la palabra, no hay aceite. Y luego ni líder soy, cuando dice ahí que traigan a los ancianos y oren y con aceite le impongan las manos y estos sanarán. Y yo oré conforme a la palabra y ese señor murió. Y quizás él, cuando muera yo, él va a estar allá en el cielo esperándome. No me acuerdo de él, ni él se acuerda de mí, ni lo vi, ni tratamos, ni nada, pero yo sé que cuando Dios le devuelva la razón, él va a decir, él oró por ti. Y mucha gente no quiere arrepentirse, pero vamos a hacer lo posible. Que el Señor tenga misericordia de esta generación. Hermanos, bien, bien, vamos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana tan preciosa. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Bendice a nuestros hermanos en Cristo. Bendice en este momento a Rafael Cuevas, Señor. Bendícelo. Dale sabiduría e inteligencia y aviva el fuego de su corazón, Señor, para buscar tu rostro, para leer la Biblia, para estar meditando en tu palabra todo el tiempo y gozándose, Señor, de tu palabra, de todas tus promesas. También oramos por todos aquellos que han de ser salvos por tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanito. Nos vemos. Hay que seguir adelante. Mañana es domingo y nos vemos el lunes si Dios quiere. Voy a seguir preparando. No lo terminé porque se está haciendo muy largo. Es algo hermoso. Dios les bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere o el lunes.